Bienvenidos a Galería VIP. Hoy nos acompaña un personaje de la historia moderna de nuestro país. Muchas gracias por estar aquí en Galería, Manuel Baker. Gracias a ti. Un placer. Gracias. Me da gusto estar aquí con ustedes. Vamos a empezar por el tema de la transición de gobierno. Enrique Peña Nieto ya tomó, pues de alguna manera, el control sobre pues todo el país, las secretarías, etcétera. Pero para empezar, ¿cómo es esta transición del PAN al PRI? Desde el punto de vista formal es otro partido. Es un partido que perdió las elecciones y que se recupera y vuelve a ganar después de 2 periodos del Partido Acción Nacional. Pero políticamente, yo lo he insistido mucho, no hay un gran cambio, porque el PRI ha evolucionado hacia la derecha ya desde hace muchos años, y en varios periodos han gobernado juntos el PRI y el PAN, con Salinas teniendo a la cabeza el PRI, digamos, con Zedillo el PRI a la cabeza, gobernó el PAN como coadyuvante, asociado. Y después, con Fox, gobierna con el PRI, y Calderón gobierna con el PRI. En una identificación en los temas principalísimos, en la ideología, digamos, una posición neoliberal, conservadora, de los dos. Y eso ha hecho que pues se logren muchas reformas y se haya avanzado en esa consolidación de un modelo neoliberal. De manera que Peña Nieto no representa gran cosa de diferencia que Calderón en el sentido de los puntos centrales ideológicos del modelo de económico y político en el país. ¿Pero nuevo PRI? ¿En realidad? Bueno, es que este PRI es tan nuevo como Salinas, porque es Salinas el que da el vuelco e inicia el gobierno con el PAN. De manera que, si podemos decir nuevo, pues es un nuevo en relación con Calles, tal vez, y con anterior. Con los orígenes. Pero, o con Cárdenas, pero es una diferencia total de ese PRI con un compromiso social, con estructuras populares, con temas que están en la Constitución. Ese ya no es el PRI de Salinas, Zedillo, y ahora Peña Nieto. Vimos al tribunal desechar todas las pruebas del caso Múnich, de las tarjetas de Soriana, y obviamente pues usted defendió y acusó aguerridamente justamente este lavado de recursos, de alguna manera, el rebase del tope de campaña. ¿A eso vamos a estar expuestos en ese sexenio? Que las autoridades, los tribunales, las instituciones apapachen esas irregularidades por parte del gobierno. Pues así fue. Llega Peña Nieto con una elección totalmente cuestionada y desechan todas las pruebas. Hay un tema esencial en la política, que es el dinero. Es una discusión de años atrás, la influencia del dinero en las elecciones. Bueno, después de muchos años de luchar y hacer cambios y insistir en reformas a la ley electoral, se estableció un tope de campaña. En todos los países hay ese problema, ¿no? El tope de campaña es absolutamente indispensable, porque si un candidato tiene más dinero que otro, pues no hay equilibrio, y una elección debe buscar en sus reglas, en las reglas electorales, que haya una igualdad de oportunidades para todos. Entonces establece un tope de campaña. Después de las barbaridades de Fox, el dinero que metieron los amigos de Fox, etcétera, y se reforma la ley y se establece un máximo de 300 millones de pesos en una campaña para la presidencia. Es absolutamente indispensable que haya esa igualdad. ¿Por qué? El primer día del inicio de la campaña, ya no hubo una precampaña, el primer día, al primer minuto, Peña Nieto invadió el país de propaganda. Una verdadera inundación en bardas, en carreteras, hasta en carreteras, en la televisión. Bueno, en la televisión con otras condiciones, porque ya estaba prohibido, digamos, en la precampaña.
¿Y qué es lo que ocurre? Que pues yo el primer día gastaron todo, ¿no? ¿Cómo puedes competir? ¿Quién puede competir con un despliegue de publicidad de ese tamaño? Conocemos hoy lo que es la publicidad en el comercio y cómo se venden las cosas, ¿no? Si uno de los candidatos se mantiene en los 300 millones y el otro mete 2,000, 3,000. Independientemente de lo de Monex, que digan que no se probó, porque nunca ayudaron a que se probara. Incluido el PAN. El tope de campaña, bueno, el PAN denunció también los gastos estos. Claro, hubo acuerdo en las tarjetas Monex, las denunció el PAN. Pero después se hicieron para atrás. Se echó para atrás. Entonces es una elección claramente una imposición con el dinero en todo, no solamente en Monex y en esto. Monex son las maneras modernas como distribuyeron dinero, pero el que se pasó de todos los topes y que no tuvieron el menor empacho en imponer con el dinero es un hecho. Entonces, ¿sí ganó a billetazos? Sí, claro. Compraron por todos lados. Mira, por ejemplo, Puebla. Yo te digo lo que viví, nadie lo puede negar. Hasta en la Mixteca, carreteras secundarias, en bardas, en pueblos, todo, cada medio kilómetro un retrato, entre el Verde y el PRI. Apabullante, es una elección comprada. Y la compra se dio realmente con una gran desfachatez en las zonas más pobres. Lo tenemos demostrado en un libro que estamos publicando en Puebla. Por ejemplo, el PRI Peña Nieto tuvo la mitad de sus votos en Puebla en los 100 municipios más pobres del estado. Los están en las sierras, por ahí perdidos, y que hay pequeñas comunidades que empezaron a votar 70 y 80% a favor de Peña Nieto. Con eso levantó su votación. No ganó Puebla, la ganó López Obrador. De manera que es una elección cuestionada, es obvio, es una nueva forma de operar una imposición que es el dinero. Pero Salinas sigue de alguna manera manipulando al PRI, al propio Peña Nieto. Salinas está presente en el gabinete, por ejemplo. Siempre se ha dicho que, y lo niega, no, pues Peña Nieto, eso es uno más de los contactos, ¿no? Salinas aparece en el gabinete. ¿En quiénes? Hay una liga muy antigua de Salinas con Carlos Hank y su vinculación con las fuerzas del Estado de México antigua, y ahí se ha mantenido. Obviamente ahí está su mano. Podemos hacer un análisis del gabinete, no lo tengo totalmente preciso, pero ya lo hicimos en la mesa. Sí, hay una influencia de Salinas en todo esto clarísima. Y cuando dices tú la influencia de Salinas, es, como decía yo, la continuación de esa política, de esos compromisos económicos. No se nos olvide que Salinas construyó un nuevo capitalismo mexicano con las privatizaciones y todo esto, construyó una nueva clase económica dominante, y esa sigue ahí. Y esa es la que apoyó a Peña Nieto. Estaba yo escribiendo una nota hace un rato, y puedes ver en el Economist, esta revista famosa que es tal vez la publicación conservadora más importante en el mundo, es Global. Él dice en su editorial principal, en el último número, dice: Peña Nieto ganó, ¿verdad?, con el apoyo de los dueños de los grandes monopolios del país, y dice, comunicaciones, teléfonos, televisoras, cemento, hace el Economist. O sea que esa es la verdad, es una imposición del dinero. Pero realmente entonces no son grandes negociaciones de una apertura por parte del gobierno de Peña Nieto para, pues de alguna manera, licitar las dos televisoras, la telefonía. Más bien es una negociación para cambiar del duopolio y repartirlo entre 5, los mismos 5 de siempre. Bueno, sí, ahí está el tema, ¿no?, de que va a licitar, dice que va a licitar
¿Cuántas veces lo dijo Calderón? Calderón lo dijo 100 veces también, y sigue igual. La televisión fue el vehículo de Peña Nieto. De los primeros actos de campaña de Calderón fue a visitar a la televisora y defendió que la cuestión del 12.5 y eso, se defendió abiertamente a las televisoras. Su campaña fue durante 5 años, 6 años por televisión. Uh-huh. Pero ese famoso pacto y esto que dice muchas cosas, sin decir cómo, toma muchos elementos literales de el programa alternativo del López Obrador, literales. El apoyo a las madres solteras, los 65 años para todas esas cosas de apoyo y no dice cómo. Y yo puedo decir hoy que no lo va a hacer porque su modelo, el modelo neoliberal, se opone a ese cambio. Uh-huh. Y por lo tanto va a seguir lo que ha ocurrido, un empobrecimiento del país, no hay inversión, ¿verdad? El desempleo rampante. Y todavía falta que además le aprueben todo eso en el presupuesto para el 15 de diciembre. Que además supongo que va a estar difícil. Pero el presupuesto no alcanza con lo que hay. Si él mantiene la línea que han venido operando desde hace años, no puede atender esos negocios. Tiene que haber un cambio estructural, un cambio de veras de forma, un cambio de modelo para que pueda atender la producción, el desarrollo del país, que es el que está paralizado. Ese presupuesto que nos ha dado lo que estamos viviendo hoy, la mitad de la población en pobreza, desempleo masivo, los jóvenes sin oportunidades, parálisis, no hay crecimiento, etcétera. Todo ese problema lo aprobaron los priistas y los panistas juntos. Por eso te digo que gobernaron juntos. A mitad del sexenio pasado, ¿verdad?, el PRI gana las elecciones de diputados, o tiene mayoría, ¿no? Y esa mayoría tú dices, bueno, pues es diferente, ¿no? El PRI es diferente. Es el Partido de la Justicia Social, nos recordábamos de esos ecos, ¿no? Puede aprobar el presupuesto porque se aprueba en la Cámara de Diputados. No cambió nada. Votaron otra vez igualitos, el mismo presupuesto conservador, neoliberal, este presupuesto que nos ha llevado a la situación que estamos sufriendo hoy, lo aprobaron el PRI y el PAN. Es más, Videgaray fue presidente de la Comisión de Hacienda y de Presupuesto y tuvo que ver en todas las votaciones económicas en la Cámara. Videgaray, que ahora es pues ni más ni menos que el secretario poderosísimo de Hacienda. Y está empezando. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en esta charla con Manuel Bartlett. No le cambie. Quitamos la censura y le pusimos testosterona. La mejor información de espectáculos está aquí. Hablar a lo macho. Lunes a viernes, 17 horas. Es atrevido. Todas las emociones. TVC. Se siente. Y ya se siente que es viernes y por eso vamos a prepararnos ambientando nuestra casa con Feng Shui para Navidad. Además aprenderemos a sanar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra vida. Y vamos a bailar con unos ritmos de belly dance aquí en la casa de sus amigas las mujeres en TVC. Todas las emociones. TVC. Se siente. En diciembre Cable Guía, tus series favoritas de Disney Channel ahora todos los días. Cocina francesa en TV5 Monde, el canal francés para ti. KW se pone muy pesado con Bang Your Head, todo sobre el metal. Cable Guía de diciembre, la mejor forma de ver televisión por cable. Este viernes en Alma Indomable. ¿Se casan, prima? No, Esteban, no. Hablas del amor de la Indomable como si fuera una gran cosa, Juan Pablo. Preferiste siempre la cochina herencia antes que a mí. Prefiero la muerte a ser tu esposa otra vez. Si la Indomable lo llega a recuperar todo, nosotras mataríamos a Nicanor. ¡Vengan rápido! ¡La Indomable se quiere escapar! Alma Indomable.
Indomable, viernes 11:30 horas, solo por TVC. Se siente. Un espacio, 1,000 pesos. Las dos únicas condiciones para que esto se convierta en esto. Todo por 1,000. Sábado 9:30 horas. Es divertido. Todas las emociones. TVC. Se siente. Veo una figura que me persigue. Estas son las historias que inspiraron a uno de los personajes más enigmáticos de la historia. ¡No! ¡Doyle! ¡Ah! ¿Tienes una contusión? No encontramos nada. Lo intentaremos de día. ¿De qué me acusa? Creemos que es culpable de intimidar a la señorita Chris. Galería del Crimen. Misterios del verdadero. Sherlock Holmes. Domingo 17 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. El culto a la fuerza desmedida. El templo del exceso. Piensa en grande. WWE. Lucha libre. Miércoles 18 horas. Es espectacular. Todas las emociones. TVC. Se siente. Estás viendo Galería VIP. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Manuel Bartlett también fue secretario de Gobernación. Vamos a hacer un análisis ahora del flamante secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, del gobierno de Peña Nieto. Bueno, son dos facetas de un mismo tema. Uno es la función y otro es el hombre, ¿no? La Secretaría de Gobernación ha sido, y que fue demeritándose, el secretario coordinador de la política en el país, y por tanto se dice primus inter pares, igual que los demás, pero es el primero, ¿no? ¿Por qué? Porque es la gobernación, es la conducción del país. Es el funcionario del gobierno, del presidente de la República, que está encargado de la política del país. Y la política es todo, de que funcionen las instituciones, que funcionen las relaciones entre poderes, que funcionen las relaciones con partidos, iglesias, etcétera. Es el encargado de estar atendiendo a todos los conflictos que ocurren todos los días, a todas horas en el país, y saberlos resolver. ¿Por medio de qué? De la acción política, ¿no? Del llamado, de la solución a través de problemas financieros o arreglos. Esa es su función cotidiana, las 24 horas del día. Es el primer ministro, ¿no? Desde que los tecnócratas priistas, o que en realidad priistas nunca han sido, sino tecnócratas, fueron tomando un predominio en el modelo neoliberal, ¿verdad? Se empezó a dar cada vez más fuerte una tensión entre la política y la economía, el manejo económico del país, y ha tomado una total preponderancia en México y en todo el mundo con la imposición del modelo neoliberal de los secretarios de Hacienda, ¿no? Que generalmente todos estudiaron en Estados Unidos y igual se sentaron en las mismas mesas. Eso le ha quitado en estos años importancia a la Secretaría de Gobernación. Es un dominio del economicismo frente a la política, y eso ha sido muy grave. Y ahora el que trate de absorber la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad Pública, ¿es un buen movimiento? Es un pésimo movimiento. Es un pésimo movimiento, es un grave error. ¿Por qué? Porque si el secretario de Gobernación cumple esta función a la que me refiero, de conducir y estar pendiente de todo, es mucho más que la policía. No se gobierna con la policía, se gobierna con la política. ¿Qué hizo Calderón? Gobernar con el ejército y la policía. Entonces tú le metes este monstruo que es la Secretaría de Seguridad Pública, que es un verdadero monstruo al que le inyectó miles de millones de pesos Calderón en los 6 años. Es un ejército, tiene hasta flotas
tiene flotas aéreas y tiene tanques y tiene un centro de inteligencia gigantesco y carísimo. Son 75.000, no sé cuántos miles de... Ese lo metes a la Secretaría de Gobernación, le metes un cáncer a Gobernación y le das el carácter y la preponderancia policíaca. Y la función, claro, están viendo que la solución a la guerra esta fallida del narcotráfico es la policía, y que la controle la policía ahí metida en Gobernación. Entonces lo único que va a hacer es distraer la Gobernación, ¿no? El secretario de Gobernación tiene la fuerza, la representación suficiente para estar atendiendo los problemas de las policías federales e incluso locales a través de los gobernadores. No necesita tenerlas metidas en su propia estructura. ¿Y entonces para qué es? ¿Para tener aún más control, más fuerza? Es una mala señal, porque se ha dicho que ha habido una mala coordinación, que se peleó con la Procuraduría hombre, lo hemos visto en los últimos días, y que el Ejército no le tiene confianza, o la Marina, una falta de coordinación que es culpa del presidente, porque él es el que logra a este personaje y construye un personaje poderoso y luego dicen que no lo controlan. Eso, y la visión de que el problema del país es básicamente policía, y no lo es. El problema de México es el problema de la pobreza, de la falta de crecimiento, del desempleo. El narcotráfico está vinculado al desempleo, a la pobreza, a la falta de oportunidades de los jóvenes y en todos lados. Ese es el problema principal, no la policía. Ese asunto es verdaderamente grave, porque estás viendo que se están enfocando ahí a pensar que la solución es la policía, aunque en sus pactos y en sus puntos, estos ejes, marca la reestructuración del tejido social que se ha roto. Si tienes un país con la mitad de la población en pobreza, ¿qué puedes esperar? Jóvenes que no tienen posibilidades de nada, ni futuro. Bueno, pues es el caldo de cultivo del tráfico de drogas. ¿El fraude electoral del 88 le hizo bien a México? El fraude electoral de 88 metió a Salinas a la presidencia. ¿Pero le hizo bien a México? Le hizo mal, porque Salinas para mí le ha hecho mal. ¿Se arrepiente de algo? No. Lo que pasa es que, y ahí es una cuestión que hay que siempre aclarar, porque tú has sido muy linda en no decir que responsabilidad tengo en la caída del sistema. Autor del fraude electoral. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Pero de eso lo he discutido durante todos estos años, y tiene que ver con esto que describo ahora. Mira, yo fui presidente de la Comisión Federal Electoral, que era lo que el IFE es hoy, ¿no? En donde estaban representados los partidos, y tenía como función la organización de la elección, es decir, las boletas, las casillas, pero la calificación de la elección nunca la tuvo la Secretaría de Gobernación. La calificación de la elección se hacía entonces en el Colegio Electoral, en la Cámara de Diputados, ¿no? Mi función terminó, ¿verdad?, con la organización de la elección, y la calificación se hizo en la Cámara de Diputados. Y ahí hay literatura, libros, explicaciones, ¿verdad? La Comisión Federal Electoral, que yo presidía, no recibió nunca ni las actas ni las votaciones de la Presidencia de la República. Esas se fueron directamente al Congreso. Pero siendo un maestro de la política como la cátedra que nos acaba de dar, podía mover los hilos desde donde fuera sin necesidad de tocar ni siquiera una boleta electoral. Bueno, pues eso se puede decir, nada más que hubo miles de casillas, hubo actas, y si hubo trampa y si hubo fraude, no se hizo ahí, porque ahí no estaba nada de eso. La decisión se tomó en la Cámara de Diputados, el Colegio Electoral. ¿Y qué pasó entonces? Que tiene que ver con todo lo que estoy escribiendo ahora. ¿Qué pasó? Bueno, Salinas, bueno, aterrado por las circunstancias, se pone de acuerdo con el PAN. Eso es historia, ¿eh? Le consta.
como está dicho en artículos, en libros, Salinas se aterra, ¿verdad?, y llega a un pacto con el PAN. El PAN quedó en tercer lugar en esa elección. Bueno, el segundo lugar lo tuvo Cárdenas, o el primero, como quieras, que estaban entre Cárdenas y Salinas. El PAN era Cloutier, quedó en tercer lugar. Entonces, habían quedado Cuauhtémoc Cárdenas, Cloutier y la señora Ibarra de Piedra, que fue también candidata, en que iban a hacer grandes movilizaciones para echar abajo esa elección. Bueno, hay una gran manifestación enfrente del Zócalo, enfrente de Palacio Nacional. Estoy teniendo déjà vus con el 2006 y el 2012. Así es. Y entonces, el PAN se pone de acuerdo con Salinas. A los empresarios, estos mismos que por ahí andan, o sus antecesores, le dicen al PAN: ¿cómo vas tú, y a Cloutier, cómo vas tú a echar abajo esa elección? Si echamos abajo la elección de Salinas, va a entrar Cuauhtémoc Cárdenas, y nosotros no queremos a Cuauhtémoc Cárdenas, queremos a Salinas, porque él está en la posición que nosotros tenemos. Entonces se ponen de acuerdo, y en la calificación de las elecciones, en donde tenía que haberse analizado las boletas y hacer todo este análisis en el colegio electoral, en la Cámara de Diputados, ahí el PAN no vota en contra de Salinas. Se ponen de acuerdo, el PAN no vota, y entonces hacen más chica la defensa de lo que era entonces Cuauhtémoc Cárdenas y su grupo. Y ese es en donde se decide que es presidente, y donde se cuentan los votos, no en la Secretaría de Gobernación. Pero ¿por qué siempre me lo echan a mí? Dice, no, pues es que Fernández de Ceballos dijo, se cayó el sistema y la computadora, que en la computadora, dice, la tesis es que yo esa noche, asustado porque estaba ganando Cárdenas, apagué la computadora, y cuando la volví a prender, ganó Salinas. Y no es así, fue en el colegio electoral. Vamos a la sección de los 7 pecados. Diviértase, bueno, por favor. Avaricia. Avaricia, un pecado que inunda el país hoy. Envidia. Envidia, bueno, podemos decir que es parte del amor propio, y es un exceso en el amor propio. Ira. La ira es una mala costumbre, porque hace daño a la persona más que contra quien se enoja. Gula. La gula, pues es un desorden que produce un camino hacia la muerte por la grasa y el corazón. Lujuria. La lujuria es algo indispensable en esta vida. Pereza. La pereza, pues, es una de las peores costumbres, ¿no? Acaba con la posibilidad de producción, de creación, etcétera. Soberbia. La soberbia, pues, puede ser algo que volvemos a lo mismo, al amor propio y al amor a sus propias acciones en exceso. Muchísimas gracias, Manuel Bartlett. Al contrario, muchas gracias. Creo que nos pasamos por 3 horas. Nos vemos la próxima.